En el contexto de la teología cristiana existe un debate profundo que ha perdurado por mucho tiempo, y es que muchos estudiosos de la palabra de Dios aún no logran definir con claridad la cuestión de la naturaleza divina y la relación entre las tres entidades conocidas como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta división de creencias ha dado origen a dos conceptos fundamentales: la Trinidad y la unicidad. La doctrina de la Trinidad postula que Dios existe en tres personas coexistentes, pero iguales en divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina argumenta que las tres personas son distintas en función, pero las tres son uno en esencia. Por otro lado, la teoría de la unicidad sugiere que las tres personas son manifestaciones de un solo Dios, cambiando de forma y función según las circunstancias. En la actualidad podemos observar que hay muchos que apoyan fuertemente la doctrina de la Trinidad, mientras que otros se inclinan más hacia la unicidad. Por eso, trataré en este video de analizar los argumentos de ambas partes para determinar en definitiva cuál de estos dos conceptos se acerca más al contexto directo de la Biblia. Recuerda que puedes expresar tu opinión en la caja de comentarios. Desde un enfoque estrictamente bíblico, el debate entre la Trinidad y la unicidad es complejo y puede ser interpretado de diferentes maneras, ya que algunos pasajes bíblicos pueden ser vistos como apoyo para ambas doctrinas. Veamos primeramente algunos pasajes que aluden a la perspectiva de la Trinidad. Leamos Mateo 3:16 y analicemos los personajes mencionados aquí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En este pasaje podemos observar con claridad la distinción entre Dios, Jesús y el Espíritu de Dios. Primero vemos que Jesús fue bautizado. Jesús vendría a ser un personaje. Luego vemos que vio al Espíritu de Dios descender. El Espíritu de Dios vendría a ser otro personaje. Pero si analizamos más a profundidad, ¿de quién es el Espíritu? Notablemente, es el Espíritu de Dios. Dios vendría a ser otro personaje. Este versículo avala perfectamente la doctrina de la Trinidad, en donde se determina que Dios, siendo Padre, el Hijo siendo Jesucristo y el Espíritu de Dios siendo el Espíritu Santo, son personajes distintos, es decir, son tres personas divinas que conforman el Dios único y verdadero en una misma esencia. Y si leemos en Mateo 28:19, veremos que Jesús habla a sus discípulos diciendo que fueran a ser discípulos a todas las naciones y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes más que avalan la Trinidad, como por ejemplo el diálogo entre Jesús y el Padre en Juan 17, o la bendición trinitaria de Pablo en 2 de Corintios 13:14, o vayamos más atrás en el Antiguo Testamento en Isaías 6:3, en donde menciona una visión de serafines que proclamaban Santo, Santo, Santo es Jehová, en donde algunos argumentan que la repetición de Santo 3 veces sugiere la idea de la Trinidad. Pero hay un pasaje que puede determinar definitivamente la naturaleza divina y la relación entre estas tres entidades, el cual descartará a uno de estos dos conceptos entre la Trinidad o la unicidad. Pero antes, analicemos algunos pasajes que aluden a la perspectiva de la unicidad. Pasajes como Deuteronomio 6:4, mejor conocido como el Shema en hebreo, en donde enfatiza la unicidad de Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O la afirmación de Jesús cuando dijo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Aunque si leemos este mismo capítulo desde el versículo 22 hasta el versículo 38, nos daremos cuenta de otra perspectiva que avala la Trinidad.
Recuerden que la doctrina de la unicidad sostiene que existe solamente un único Dios y que la figura de Jesús y Espíritu Santo son manifestaciones de Él, el cual cambia de acuerdo a las circunstancias durante el tiempo. Sigamos viendo otro pasaje en Isaías 43, versos 10 y 11, en donde dice Dios: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Los adeptos de la unicidad ven esto como un respaldo a la idea de que solo hay un Dios en una única manifestación en diferentes momentos. También pasajes como Efesios 4:6, en donde Pablo menciona un solo Dios y Padre de todos. O Colosenses 2:9, en donde Pablo escribe que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, en donde los defensores de la unicidad argumentan que esto sugiere que Jesús es la manifestación de Dios en la carne. Bien, hasta los momentos hemos visto algunos pasajes que argumentan la doctrina de la Trinidad y otros pasajes que utilizan como argumentos para la doctrina de la unicidad. Pero veamos un punto de vista clave que me gustaría que meditaran en ello y comenten referente a este pasaje, el cual podría hacer a un lado la doctrina de la unicidad. Este pasaje lo encontraremos en el libro de Juan, capítulo 14, verso 20, en donde Jesús dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Al leer este pasaje me surge la siguiente pregunta. ¿Esto quiere decir, según la perspectiva de la unicidad, que el Padre, Jesús y nosotros como discípulos nos fusionaremos de alguna forma en una sola entidad, en el cual se manifestaría en el Padre de acuerdo a una circunstancia, en el Hijo de acuerdo a otra circunstancia, o en la forma de nosotros como seguidores de Jesús de acuerdo a otra circunstancia en forma humana? Realmente en este punto es donde yo veo que se desmorona esta teoría de la unicidad. Leamos nuevamente: yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Desde una perspectiva trinitaria vemos tres personas aquí. A Jesús indicando que Él está en el Padre, Jesús una persona y Padre otra persona. Y luego menciona ustedes en mí y yo en ustedes. Desde la perspectiva trinitaria, se puede considerar como una unión espiritual tan profunda y personal entre Dios y el Hijo y sus discípulos, en el que están unidos en un mismo propósito y comunión íntima. Y es que si leemos en Juan 17, verso 5, donde dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Notamos que Jesús tenía una gloria al lado del Padre, no en el Padre, sino al lado del Padre. Y si leemos en Hebreos, en los primeros versos del capítulo 1, entenderemos que Dios habló primero por medio de los profetas, pero luego Dios habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Notemos que no se sentó Jesús en Dios en un mismo trono, sino que se sentó a la diestra de la majestad, es decir, a la diestra de Dios. El hecho de que afirmemos que la Trinidad se basa en la figura de Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu de Dios, Espíritu Santo, no quiere decir en ningún momento que Dios no es único. Dios es único. Deuteronomio 6:4 lo afirma. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es que el mismo Jesús lo afirma en Marcos 12, cuando un escriba le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, haciendo referencia a Deuteronomio 6:4, dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más grande que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Pero aclaremos algo. ¿Qué hay de la afirmación de Jesús cuando dijo: Yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30? Creo que la respuesta a esto la encontraríamos en definitiva en 1 de Juan 5:7, el cual este pasaje confirmaría directamente la validez de la doctrina de la Trinidad. Leamos: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Realmente esto no puede ser más claro que el agua. En base a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que hemos hablado en este video, concluimos con esto. La Trinidad es la presencia total de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas divinas que conforman el Dios único y verdadero en una misma esencia. La función del Padre es crear, la función del Hijo es salvar y la función del Espíritu Santo es guiar y consolar. A diferencia de la unicidad, en donde afirma que no son tres personas distintas, sino un mismo ser manifestado en modo Padre, luego manifestado en modo Hijo y luego manifestado en modo Espíritu Santo. Pero de acuerdo a lo que hemos estudiado, la doctrina de la Trinidad tiene mayor validez y mejores argumentos que la doctrina de la unicidad.